Conectados en YouTube, vamos a empezar a conectarnos también por Instagram. Hola, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar en este espacio. Hoy vamos a estar entonces por los dos medios, vamos a estar tanto por YouTube como por Instagram. Y el tema del día de hoy va a ser un tema que creo que va a aclarar muchísimas dudas de muchas personas que normalmente me consultan preguntándome sobre cómo hacer que los ángeles estén en nuestra vida, cómo hacer que ellos trabajen de la mano con nosotros en todos nuestros proyectos de vida y cómo hacer que ellos nos acompañen en este camino de espiritualidad que hemos decidido emprender. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Espero que en esta noche se encuentren muy bien. Gracias a quienes sacan su ratico de viernes, que yo sé que a veces los viernes son un poco difíciles, pero bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Qué bueno que de verdad le saquemos tiempo al alma, ¿cierto? Hay muchas cosas a las cuales les dedicamos tiempo y a veces a los temas del alma no. A quienes se están uniendo, entonces les cuento de nuevo, me voy a estar acá voy a estar acá transmitiendo tanto por Instagram como por YouTube, entonces voy a estar mirando las dos cámaras. El tema del día de hoy es ángeles para cada ocasión, cómo los ángeles nos ayudan en nuestra vida y cómo podemos hacer conexión con ellos, que a veces creemos que eso está como reservado para unos cuantos iluminados o privilegiados y entonces dejamos como esas tareas de la conexión angelical para otras personas, pero yo no me atrevo a conectarme con los ángeles porque yo no tengo el don, ¿cierto? Eso es lo que muchas personas piensan. Bueno, hay muy buenas noticias el día de hoy, es que realmente la conexión angelical pues es un don natural, ¿cierto? O sea, todos tenemos esa capacidad de conectarnos con los ángeles. Simplemente la diferencia entre unas personas y otras es que algunas personas como yo, por ejemplo, decidimos establecer una conexión de una manera un poco más consciente. Pero al final de cuentas, todos tenemos esa capacidad de conectarnos con ellos. El mundo angelical es tan amplio y tan vasto que yo creo que es imposible determinar cuántos ángeles pueden estar alrededor de nosotros en este preciso momento. Entonces, la buena noticia es, siempre tenemos ángeles a nuestro alrededor, crea o no crea, ¿cierto? Porque ellos están ahí, porque su servicio o su misión es estar ahí para acompañar a la humanidad en sus procesos de vida. ¿Hay ángeles para todo? Sí. Inclusive en estos días me estoy leyendo un libro muy bueno que se llama Inteligencia Angelical, que es de un cabalista, se me olvidó el nombre, y ese libro dice que hay ángeles para absolutamente todo, o sea, hay ángel por cada falange de tu dedo, hay ángel por cada cabello que está en tu cabeza, o sea, si ustedes se ponen a pensar eso, sería hasta increíble, o sea, parece como que me estuvieran hablando de un cuento de Disney y yo no lo creería, ¿cierto? Pero realmente todo está tan maravillosamente estructurado y planeado en esta tierra que yo puedo tener la certeza de que cada paso que yo dé va a estar guiado por un ángel, porque hay ángeles por millones, por montones, son inagotables, sus chispas de luz son inagotables. Entonces, una de las preguntas que a veces las personas me hacen es, Adri, pero si yo, por ejemplo, invoco al arcángel Miguel y tú también lo estás invocando, entonces él cómo hace para distribuirse o para prestar su servicio a dos personas al mismo tiempo. Entonces acaba mi respuesta. Los ángeles son seres interdimensionales, multidimensionales. Ellos pueden estar aquí conmigo en este momento en mi casa y están allá contigo en tu casa porque ellos no tienen la limitante del cuerpo físico que nosotros los seres humanos tenemos. Ellos simplemente son energía y como la energía es omnipresente, ellos pueden estar en todos los lugares que quieran estar al mismo tiempo o en todos los lugares donde sean invocados al mismo tiempo. Ahí aclaro algo y es,
Por eso es que las terapias a distancia funcionan, que esa es una duda muy común de los últimos meses, porque por ejemplo en mi caso yo estoy ofreciendo la consulta solo virtual. Entonces la gente me dice, Adri, pero eso a distancia sí funciona. Sí, porque es que acá la que hace la magia no soy yo. La que hace la magia, quienes hacen la magia son los seres de luz. Ellos son omnipresentes, entonces tienen la capacidad de estar acá conmigo ayudándome a dirigir la sesión y estar en tu casa contigo entregándote la energía, porque es que cuando yo atiendo a una persona en consulta, no soy yo la que entrega la energía, yo me presto como un canal, pero la energía es energía universal y la energía universal es omnipresente. Entonces no se limiten de recibir terapia porque están haciendo las terapias a distancia. Las terapias a distancia funcionan porque la energía es energía del universo o energía de los ángeles, como lo quieran llamar, no es la energía del terapeuta. Entonces, para que no se limiten y no piensen que las terapias a distancia no funcionan. Hablando un poco de los temas de cómo podemos apoyarnos con los ángeles en determinados momentos de la vida, entonces hay un ángel para todo. Y hay otra pregunta que muy comúnmente me hacen y es, Adri, pero si yo no me sé el nombre del ángel, ¿yo cómo lo voy a invocar? ¿Cierto? Yo creo que muchos se preguntan eso. Nosotros no necesitamos saber el nombre del ángel para pedirle su asistencia. Yo simplemente puedo decir, por ejemplo, yo solicito la asistencia del ángel o los seres de luz que deseen acompañarme en el proceso tal para que me entreguen su compañía, su sabiduría, su luz, para que estén conmigo en este proceso que está siendo difícil. Pero yo no necesito decir, invoco al arcángel Miguel o invoco al arcángel Uriel. Si te sabes esos nombres, pues bueno, perfecto, pero como te digo, estaríamos hablando de que solamente consideramos que hay 7 o 16 arcángeles, dependiendo de lo que tú creas, pero hay muchísimos, muchísimos ángeles. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, yo solicito la asistencia de los ángeles sanadores para que me acompañen en este proceso en este proceso físico por el que estoy pasando, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer esa invocación. O yo invoco a los ángeles del amor para que me acompañen en este proceso con mi pareja. O yo puedo invocar a los ángeles de la prosperidad para que me ayuden a resolver este tema económico que en este momento se está presentando en mi vida. Entonces de esa manera yo puedo establecer una conexión con los seres de luz sin tener que saber el nombre. Saber o no saber el nombre, la verdad, ni le quita ni le pone. Porque igual, los ángeles que te tengan que asistir en determinados momentos de tu vida van a llegar los que tengan que llegar. Entonces no se limiten de yo como le pido al ángel del amor que venga y me asista si yo no sé cómo se llama el ángel del amor. ¿Listo? Si tienen preguntas me las pueden ir escribiendo, gracias a quienes se están uniendo recientemente. Y bueno, vamos entonces a continuar con el tema de los ángeles para cada ocasión. También por YouTube me pueden ir dejando sus mensajes que el chat está habilitado. Perfecto. Entonces, ¿alguien más me dé cuenta, por favor, si se escucha abajo? O si no, por favor, revisa tu audio porque no me han notificado que se esté escuchando bajo. Bueno, vamos entonces a continuar con el tema y acá quiero entregarles algunas claves importantes en cuanto a cómo conectarnos con los ángeles. Primero que todo, yo puedo estar en cualquier lugar del mundo y conectarme con ellos. Yo no necesito estar en un espacio especial para ello, ni tengo que tener una preparación previa. No, realmente los ángeles siempre van a estar ahí para asistirnos precisamente en los momentos de mayor urgencia. Y un momento de urgencia, ¿qué puede ser? Que yo estoy en la calle, sucede algo y necesito esa asistencia.
Entonces, no es que el ángel me va a decir, no te voy a ayudar porque no estás en tu casa, ni tienes una vela prendida, ni has encendido un incienso. O sea, tenemos que tener la claridad de que en cualquier momento nosotros podemos solicitar esa asistencia. Y acá viene la otra pregunta muy común. ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Cómo les pido esa asistencia? Es más fácil de lo que creemos y es tan fácil que la gente a veces, digamos como que le reduce el poder, ¿cierto? Porque creo que los seres humanos estamos muy acostumbrados a que las cosas tienen que ser súper complejas y súper mágicas para que funcionen y realmente la conexión angelical es algo muy simple. Entonces, un ejemplo, yo estoy en un centro comercial y el centro comercial está súper lleno. Yo necesito un parqueadero y necesito un parqueadero cerca, por ejemplo, de la entrada del centro comercial porque voy a ir a mercar y luego voy a bajar con el carrito lleno de bolsas y qué pereza andar por todo el parqueadero con esas bolsas y con ese carrito. Entonces, por ejemplo, antes de salir de la casa, ustedes pueden decir, yo le pido al Arcángel Miguel en este caso, le digo, Arcángel Miguel, por favor, encuéntrame un parqueadero, un buen parqueadero junto a la entrada del centro comercial para yo poderme desplazar fácil, ¿cierto? Simple y sencillo. Simplemente suelten el pedido y crean que los ángeles van a encargar de hacer lo demás. Créanme que ustedes llegan y el parqueadero lo encuentran, o ustedes van llegando y va saliendo un carro y ustedes se pueden ubicar ahí. Los ángeles actúan de una manera tan natural que los seres humanos no percibimos cuando ellos actúan. Entonces la gente se desanima a veces mucho, por ejemplo, en los cursos de angelología, porque yo les digo, es que la comunicación angelical es sencilla, o sea, no va a aparecerse el arcángel Miguel en cuerpo y alma a decirte, hola Adriana, soy yo y vengo a traerte un mensaje del más allá. Eso no va a pasar. Entonces cuando yo le digo a las personas, esto es tan sencillo como escuchar tu corazón, escuchar tu intuición, escuchar tu mente, la gente dice, es eso. Bueno, depende de cómo lo quieras ver, es una buena o una mala noticia, me parece genial. Me parece genial que la comunicación angelical sea algo tan fácil. Entonces, ¿para qué son los cursos de angelología? Para ayudarte a confiar en ti, para desarrollar técnicas de estudio, técnicas de meditación, para conocer un poco sobre la teoría angelical, para saber cómo protegerse, por ejemplo, para saber en qué momentos mover energía o en qué momentos no, para saber cómo llevar esa energía a otras personas, porque un tema diferente es usarla para mí, otra cosa ya es trabajar con un consultante para aprender a ser responsables y respetuosos con los procesos de las personas, ¿cierto? Para eso se estudia angelología. Pero la comunicación angelical realmente es un proceso que debe ser tan sencillo como respirar. Si a ti en alguna escuela de angelología te han complicado la vida, repiénsalo, porque realmente esto tiene que ser tan sencillo como respirar. Bienvenidas a todos los que están llegando. De nuevo, me van dejando preguntas si tienen. ¿Listo? Bueno, ¿en qué casos actúan los ángeles? Ellos, digamos que siempre vamos a tener un ángel dispuesto a ayudarnos. Siempre va a estar aquí, o sea, en este momento yo estoy aquí rodeada de muchos seres de luz y ellos están a mi lado y ellos están aquí escuchándome y están diciendo, bueno, estamos aquí atentos a ver si Adriana nos necesita para alguna cosa, ¿sí? Pero hay una cosa importante y es que realmente nosotros sí debemos de solicitar esa asistencia divina porque los seres humanos tenemos algo que es el libre albedrío. El libre albedrío, como su nombre lo indica, es esa potestad divina que se nos ha dado para tomar las decisiones que nosotros consideremos que sean las correctas. Cuando yo recibo ese don, cuando yo recibo ese regalo, porque realmente es un regalo, que yo lo use bien o mal es otro tema, pero cuando yo recibo ese regalo, yo me convierto en un ser absolutamente independiente, entonces nadie puede llegar a violentarme. Y quien violenta el libre albedrío de otro, se mete en severo lío. Entonces los ángeles, como son conscientes de ese regalo que los seres humanos tenemos,
Ellos simplemente están a la espera de que nosotros amorosamente solicitemos su asistencia y su apoyo. Entonces, ellos hay algo que nos dicen comúnmente y es: ¿por qué tienes que hacer todo solo o sola si yo estoy aquí para ayudarte? Y los seres humanos se nos vuelve la cabeza un nido de pájaros y se nos, como dice mi Santa Madre, se nos cierran como las bienaventuranzas. Y somos ahogados con una cantidad de situaciones nosotros solos, y los ángeles yo creo que nos miran como, pobrecita, pues, pues si no me pide ayuda, ¿yo qué puedo hacer? Y ellos son como hágale pues, pídame ayuda para yo poder intervenir, hágale, ¿cierto? Pero tristemente, pues, si nosotros no somos conscientes de que ellos están ahí para ayudarnos, ellos simplemente van a decir: bueno, qué pecadito, pues se está matando ahí solita, pero pues yo no puedo hacer nada. Entonces, muchachos y muchachas, seamos conscientes de que a nuestro lado están estos seres maravillosos que son como un amigo. Así como yo llamo, por ejemplo, a un amigo cuando tengo un problema y le digo: ven, me pasó eso, me pasó lo otro, ¿vos qué consejo me das? O así como cuando llamo a mi mamá y me le quejo y le digo que me pasó X o Y, o cuando me descargo también con mi pareja. Asimismo, usemos esa energía angelical. Y yo puedo, por ejemplo, estar acá conversando con ustedes y en mi mente puedo estar pensando y hablando con mis ángeles y diciéndole: hoy me pasó esto, ilumíname, dame un consejo, muéstrame el camino, qué decisiones son las más correspondientes con mi alma en este momento, qué puedo hacer, aclara mi mente, aclara mi corazón. Ya, simple, fue algo corto, hermoso, una comunicación rápida y ellos te escucharon. Las limitantes en la comunicación angelical están en nosotros mismos. Hay varias razones: el miedo, la falta de fe, la falta de confianza en mí mismo, en mí misma o en mí mismo. Eso hace que yo no consiga escuchar o entender las señales angelicales, pero ellos me están mandando señales cada microsegundo de la vida. Si a ustedes se les está dificultando mucho entender, escuchar qué es lo que les está diciendo su ángel, díganle: mira, yo no te estoy entendiendo. Si tú me estás hablando, yo no te estoy entendiendo, no te estoy escuchando, no la capto. Mándame señales más claras para yo poderte entender. Y por ejemplo, en mi caso, ¿qué comenzó a pasar? Yo, como trabajaba en un ambiente pues corporativo, súper matemático, cuadriculado, yo era, todavía porque estoy reprogramando mi mente, pero yo era muy cuadriculada, ¿cierto? Entonces lo que era muy científica, lo que yo no podía ver y tocar para mí no existía. Entonces imagínense lo que para mí fue entrar al mundo angelical. Me tardé un montón en creerme el cuento. Y cuando yo comencé como de manera consciente a querer comunicarme con ellos, para mí era difícil entender los mensajes porque yo también tenía la idea errada de que el arcángel Miguel entraba por la puerta en cuerpo y alma y me iba a hablar. Luego empecé pues a conectarme un poco más profundamente con mi intuición, con mi oído interno, con mi visión interna, bueno, y ahí el tema cambió. Pero en esa época que a mí se me dificultaba mucho escuchar los mensajes y entender los mensajes, yo les decía: por favor, denme una señal clara, tangible, contundente, que yo pueda decir sí. O sea, esta es la respuesta a la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Y yo qué hacía? Yo buscaba estímulos visuales a través de los cuales yo pudiera ver o escuchar, estímulos visuales o auditivos, a través de los cuales yo pudiera ver o escuchar el mensaje que estaba esperando. Y efectivamente así pasaba. Comenzó de manera muy visual. Entonces, por ejemplo, yo iba en el metro y yo veía un letrero que decía: el camino no es ese, cambia la ruta, pero no cambies la meta. Yo decía: ay, ya, no entendí, voy a llorar. O comenzaba hasta escuchar los mensajes en las letras, o sea, letras que quizás había escuchado mucho tiempo porque me gustaba la música,
pero llegaba un punto en que yo iba muy concentrada como en el transporte y en medio de una canción que me gustaba le lograba capturar el pedacito donde me estaban hablando de lo que yo estaba preguntando. Entonces no está mal solicitar que nos aclaren el mensaje. De hecho, por ejemplo, en terapia, a veces cuando estoy en terapia con las personas, hay mensajes que no son tan claros y yo lo que digo es, aclárame el mensaje. Y el mensaje se aclara, ¿sí? Y ellos siempre van a hacer los esfuerzos posibles e imposibles por hacer que tú entiendas el mensaje. ¿Por qué? Porque de todas maneras ellos no tienen un cuerpo físico, entonces ellos tienen otro tipo de estrategias para intentar que tú los entiendas. A veces los ángeles toman cierta forma física, como cuando, por ejemplo, te han mandado como los miles de mensajes, las miles de señales, y tú las sigues sin captar. Hay ángeles que se pueden encarnar y te llegan, no sé si les ha llegado a pasar que muchas personas inclusive hablan como de la persona misteriosa, como que llegó una persona de la nada y te dijo algo, o justo ese día llegó un compañero de trabajo con el que ni hablas y te dijo como esto y te hizo clic, ¿cierto? Entonces, a veces ellos también como que se encarnan y dicen, usted no me está entendiendo, tome, y te ponen el mensaje así súper claro para que tú ya no tengas duda. Bueno, entonces lo que necesitamos es abrir nuestros sentidos, porque lo que pasa es que caminamos mucho por la vida solamente con los sentidos físicos, con esta visión, con este oído, con este olfato, con este gusto, con este tacto, pero estamos llamados a redescubrir nuestra visión espiritual, nuestro oído espiritual, y es tan bonito. A mí, por ejemplo, me preguntan, Adri, ¿tú cómo escuchas a los ángeles? Y yo les digo, mi forma de conectar o mi forma de recibir los mensajes es como a través de una pantalla. Entonces es como si dentro de mí hubiera una pantalla grande de cine y cuando yo estoy, por ejemplo, en consulta, la persona me está contando su historia, yo voy pidiendo el mensaje y en una pantalla mental que yo tengo adentro empiezo a ver la respuesta. Otras personas tienen un desarrollo un poco más auditivo, otros un poco más intuitivo, otros un poco más sensitivo, ¿cierto? Entonces ahí entra inclusive a jugar la teoría del auditivo, el visual, el kinestésico. En mi caso yo soy un poco más visual, obviamente los veo en mi pantalla interna, ¿cierto? En cuerpo y alma, pues hasta el momento no he visto a ningún arcángel. Algunos halos de luz que son propios de las manifestaciones de ellos, pero de una manera pues como física, no. Es importante tener en consideración que ellos se van a comunicar con nosotros de la manera que nosotros estemos preparados, ¿cierto? O sea, ellos no van a generarte a ti un estrés en la comunicación. Ellos no van a entregarte un mensaje de una forma para la cual quizás tú no estés preparado. Y aquí me acuerdo mucho de una compañera de camino, una geóloga, que ella contaba que cuando había comenzado pues como a desarrollar su conexión angelical, los ángeles en la noche ella sentía que los ángeles le tocaban como en el oído, como una arpa, como unas campanitas, pero que era pues algo muy, muy dulce, muy sutil. Lo que pasa es que ocurría en la noche y ella se moría del miedo. Que ella le dijo, no, o sea, que así no charlemos porque ustedes me van a hacer infartar. Entonces es importante que si están recibiendo algún tipo de estímulo como de ese estilo y no están preparados para eso, ustedes le pueden decir a ellos, inclusive, no me haga esto porque yo no estoy preparada para eso, mejor comuniquémonos de otra forma. Y por ejemplo, yo les cuento otra experiencia, también cuando yo comencé pues en el tema de los ángeles, pues como para ellos no existe el espacio-tiempo, o sea, para nosotros son las 8:24 hora Colombia, pero para ellos ese espacio-tiempo no existe. Entonces ellos comenzaron a comunicarse conmigo a cualquier hora, a cualquier hora. Entonces yo me levantaba sonámbula a las 2 de la mañana
porque me estaban hablando y yo decía, no, o sea, no charlemos así tampoco. Entonces yo, por ejemplo, les dije, hagamos un trato. A mí me hablan entre las 6 de la mañana y máximo las 9 de la noche. A mí de ahí en adelante ni se les vaya a ocurrir hablarme porque yo no soy sujeto. Y si tienen que entregarme algo de manera urgente, entonces que sea en la noche, mientras yo estoy durmiendo, y al otro día permítanme recordarlo, ¿cierto? Funciona. Esa es otra estrategia que ustedes pueden hacer, por ejemplo, y se las recomiendo, ¿por qué? Porque ahí no va a haber saboteo de su ego. ¿Y qué es el ego? Esa vocecita que te dice, ay, ya se enloqueció, eso no existe, eso es mentira, eso no funciona. Entonces, ¿qué pueden hacer? En la noche antes de irse a acostar, por ejemplo, si ustedes tienen un lío en su cabeza y humanamente ustedes no le encuentran a eso solución, entonces antes de irse a dormir ustedes le pueden decir a sus ángeles guardianes, vamos a hablar aquí de ángeles, hay otras técnicas, pero vamos a hablar de ángeles. Ustedes le pueden decir a su ángel guardián o a sus ángeles, todos los que ustedes quieran, tengo este lío, humanamente yo ya no sé cómo resolver ese lío, ¿cierto? Por favor, denme una señal clara a través de los sueños y permítanme recordar ese sueño para yo poder saber qué camino voy a tomar o qué solución, qué alternativa puedo escoger. Y tengan al lado de su cama una libretica o el celular o algo con lo que ustedes al momento de levantarse puedan inmediatamente tomar nota de lo que soñaron. A veces, y esto hay que tenerlo en consideración, los sueños son un poco simbólicos, ¿cierto? Entonces, ay, que soñé con una luna, con una puerta, un arco. Dibujen, si les queda fácil, dibujen o al menos escriban como lo que vieron ahí. Puede que de inmediato no entiendan exactamente qué es lo que están queriendo, lo que les están queriendo comunicar, pero tomen nota y escriban fecha, por ejemplo, 18 de junio del 2021 me soñé con esto y esto y esto. Luego, siguen sin entender, pidan claridad y mediten por un momento, por ejemplo, en esa imagen o en esos símbolos que vieron y ustedes van a ver cómo poquito a poquito se les va aclarando la visión o la mente. ¿Listo? Nunca desmeriten sus sueños. Hay muchas personas que me preguntan como, ay, es que soñé fufa, ¿tú qué interpretas de eso? Y yo les digo, primero dime tú qué interpretas, porque yo tengo una interpretación, pero es una interpretación by Adriana Echeverry. O sea, puede que para mí un árbol signifique fuerza, pero puede que para tu subconsciente un árbol signifique protección. Entonces yo le digo a la persona, ¿para ti qué significa esto? ¿O qué sientes que puede significar ese sueño? Porque es que es tu respuesta. A veces yo no soy tan amiga como que otra persona me interprete los sueños porque yo soy creyente de que para mí el árbol puede significar fuerza y para otra persona el árbol puede significar protección o refugio, ¿cierto? Entonces sí pueden pedir asistencia o ayuda, pero traten de no dejar que su sueño como que sea, yo lo digo como influenciado por otra persona. ¿Cierto? Sí, porque efectivamente los sueños son muy personales. Exactamente. Entonces, yo trato de no influenciar como la persona, yo trato como de decir, bueno, ¿y tú qué crees que puede ser eso? Ah, esto y esto y esto. Ok, bueno, yo tengo otra teoría, pero si esa es tu interpretación, esa es. Paren de contar. Ahí tenemos que empezar a confiar mucho también en nosotros. Voy a mirar que por acá creo que me preguntaron algo. Sí, Marce, todos tienen la capacidad de conectarse con los ángeles. Esto no es un tema exclusivo de algunas personas. Realmente todo lo podemos hacer. Gracias, Aleja. Intento ser muy lúdica en las explicaciones. Y siendo energía nos confirma que efectivamente los sueños son siempre personales porque son mensajes del inconsciente. Así es. Entonces, por eso yo no soy muy amiga de la interpretación de sueños. Bueno,
Por ejemplo, a veces lo que necesitamos es un poco de claridad para poder entender lo que nos están hablando los ángeles. Y en estos días a una de mis chicas del curso de angelología que me decía, Adri, es que un día intenté canalizar y no me daba y no me daba y yo no entendía el mensaje y paré y después retomé y ahí sí lo entendí. Perfecto. Yo les recomiendo mucho que antes por ejemplo, las noches, antes de establecer una conexión con sus ángeles o antes de pedir como esa claridad o esa ayuda angelical, traten de estar muy hidratados. Es fundamental que siempre estemos hidratados, porque los ángeles son seres energía y obviamente ellos se van a conectar con nuestra energía para transmitirnos esa respuesta o esa información que yo necesito. Entonces va a ser fundamental que yo esté muy hidratado. Inclusive para otras técnicas de conexión siempre nos van a pedir la hidratación como punto fundamental. También va a ser fundamental a veces cuando estamos, por ejemplo, enfermos o cuando estamos de pronto como muy confusos, puede ser mucho más difícil entender un mensaje angelical. Por eso las personas van donde una terapeuta como Adri para pedir esa claridad, porque a veces uno mismo no consigue tener esa claridad. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que para yo recibir un mensaje y poderlo entender de manera como más clara y contundente, pues yo sí necesito ser un canal no perfecto, porque yo creo que la perfección en este plano aún nos faltaría mucho, pero sí intentar ser el canal más puro posible. Entonces, si por ejemplo yo como terapeuta estoy enferma, o yo como terapeuta estoy aburrida, triste, deprimida, yo me abstengo de atender, ¿cierto? Yo me abstengo de atender personas hasta que yo no me sienta completamente bien. Entonces, si por ejemplo ustedes están en momentos de mucha confusión, donde están pidiendo esa asistencia angelical, pero sin embargo siguen sin entender, puede que su tubo de luz tenga algún parásito, algún bichito ahí como interfiriendo y que no esté dejando que ustedes se entiendan bien. Entonces, en ese caso, pues procuren ayuda. Es fundamental que también reconozcamos nuestros límites, porque a veces se nos cierran como todos los canales y los sentidos y no logramos ver las respuestas. Bueno, otra pregunta que me hacen muy común es si, por ejemplo, es pecado pedirle a los ángeles por cosas materiales. Primero que todo, vamos a desmitificar el tema del pecado, ¿cierto? Porque ahí entramos en un terreno muy extenso donde yo no quiero entrar porque ahí generaría mucha controversia, pero en esta vida nada es bueno ni nada es malo. Eso es una idea un poco más religiosa. Entonces, no es pecado yo decirle a mis ángeles que yo necesito o que yo quiero dinero porque me quiero ir para unas vacaciones con mi pareja para Santa Marta dentro de un mes. ¿Cierto? ¿Por qué va a ser pecado pedir eso si es algo que es para mi bienestar, por ejemplo? ¿Por qué? Porque yo necesito unas vacaciones, porque me estoy sintiendo muy agotada, porque estoy estresada, porque estoy cansada. Y si yo le sirvo a la humanidad, yo necesito estar en armonía, ¿cierto? Entonces no es pecado pedirle a los ángeles que me den una manito con ciertas cosas materiales. Ojo, yo creo que acá la clave es saber cómo lo pedimos, porque es que a veces como que se nos desdibuja el propósito. Entonces comenzamos a ser quizás un poco egoístas, un poco ambiciosos. Y ahí es donde se pierde como el punto, creo que es como donde perdemos el norte. Pero no es malo pedir ese tipo de cosas, porque es que, a ver, la divinidad, Dios, el universo, como lo quieras llamar, se manifiesta a través de 7 rayos de luz, ¿cierto? Que es el rayo dorado, el rayo azul, el rayo rosa, rayo blanco, rayo verde, rayo oro rubí y rayo violeta.
Cada uno de esos rayos representa una virtud y un don de Dios. El rayo que custodia el día viernes, hoy, es el rayo oro rubí, que está comandado dentro del grupo de los arcángeles por el arcángel Uriel. El rayo oro rubí, entre muchas otras funciones, tiene como función la provisión divina. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tema económico, yo puedo pedirle al arcángel Uriel y a los ángeles de la abundancia que iluminen mi camino para yo poderme reconectar con esa prosperidad. Y así como estaba ahorita escuchando en un live de Marce, de Magia Celestial, que estaba hablando sobre la abundancia, ser abundantes no es malo. Nos pusieron en la cabeza que el dinero era cochino. Y por eso es que ahora estamos con los miles de problemas económicos, porque nos metieron en la idea de que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Cuando estábamos chiquitos nos decían, no tocaba uno dinero y le decían, váyase las manos que la plata es cochina, o nos decían que el dinero corrompía a las personas. No, el que es corrompido para de contar con o sin plata. Entonces, no está mal tener dinero. Entonces los ángeles nos ayudan en lo material o en lo inmaterial. Eso sí, no le vamos a pedir a un ángel que nos ayude con cosas que nosotros sabemos que están mal hechas, ¿cierto? O que no hablemos de mal y de bien, o que no son como las más correctas de acuerdo a mis principios, porque pues para mí puede ser correcto hacer una cosa, para otra persona puede que no. Al punto que hoy es, si yo sé que algo es incorrecto o si yo sé que de acuerdo con mis creencias y mi formación espiritual, religiosa o ética, algo está mal hecho, yo no le voy a pedir a los ángeles que me ayuden a conseguir algo que para mí no es correcto. Por ejemplo, yo no le voy a pedir a un ángel, por favor, ay, Arcángel Miguel, haz que al taller de este angeólogo vayan muy poquitas personas. Muchachos, no, o sea, no le voy a pedir nunca a un ángel que haga algo que para mi concepto está mal hecho. ¿Listo? Entonces, yo siempre tengo que pedir con el corazón y tengo que pedir espérenme que se me cayó el internet aquí de un lado. Ya. Retomo, que yo siempre tengo que pedir desde el amor. Y yo pido para mí y yo pido para los otros. Es decir, si yo estoy pidiendo para mi salud, digo, bueno, Dios, ángeles, Dios, universo, como lo quieran llamar, yo pido salud para mí y para todas las personas que en este momento lo necesiten, ¿cierto? Yo pido paz, protección para mí y para todas las personas que en este momento lo necesiten. Yo pido luz, claridad para mí y para todas las personas que en este momento lo necesiten. ¿Por qué es importante hacer ese pedido? Porque puede que haya personas que no tengan la conciencia espiritual para pedir por ellos mismos y no sabemos quién lo pueda necesitar. Ojo, con lo que yo no voy, y saben quienes están conmigo en clase que yo con eso soy muy cantaletosa, no nos podemos meter en el libre albedrío de nadie. Es decir, por más que yo quiera una persona, por más que sea mi mamá, mi papá, yo no le puedo, no es que no se pueda, yo no recomiendo, ya cada cual verá si lo hace o no, pero yo no recomiendo, por ejemplo, decir, ay, Arcángel Rafael, por favor, quítale esa enfermedad, sánalo. No, y se los voy a explicar de una manera muy clara y muy concisa el por qué. Porque yo no sé si la enfermedad que esa persona está padeciendo es un acuerdo álmico de esa persona para de una otra manera trascender su karma. Yo no sé cuál es el propósito sagrado de esa enfermedad en esa persona. Entonces, si yo digo, cúralo,
yo estoy interviniendo con el libre albedrío de esa persona. En esos casos, ¿yo qué puedo hacer? Yo digo, Arcángel Rafael o Arcángel Miguel o el que yo quiera invocar, por favor asiste a esta persona de la manera que sea correspondiente para ella o para él. De esa manera, si yo quiero hacer algo, lo estoy haciendo. Estoy enviando ángeles para esa persona. Y la energía angelical va a actuar en la persona como sea correspondiente. Ahí yo no estoy interviniendo con el libre albedrío de ese ser. Eso es muy delicado y muy importante. ¿Por qué es importante? Porque a veces nos ponemos a meternos en camisa de 11 varas con el libre albedrío y yo no sé qué es lo que quiere la persona. Yo no sé qué es lo que quiere la persona. Y este es un ejemplo que yo, por ejemplo, le escuché en estos días a una maestra, que ella decía que una mamá, por ejemplo, decía, ay Dios, yo quiero que mi hijo sea actor de Hollywood y se gane muchos Oscars y tenga mucho dinero. No, porque es que usted no sabe si su hijo quiere ser actor de Hollywood o quiere ser malabarista en una esquina. Entonces que esa persona le decía, pero ¿cómo mi hijo no va a querer ser actor de Hollywood y ganarse muchos Oscars y tener mucho dinero? Quizás la persona simplemente quiere vivir una vida simple, siendo malabarista en una esquina, haciendo pulseras, siendo hippie y andando por el mundo. Entonces, desde mi idea de rectitud, desde mi idea de vida, yo no puedo pedir nada por el otro, ni siendo mi hijo. Muchachos y muchachas, por favor, que yo sé que lo hacen con mucho amor, pero yo creo que las que más intervienen en el libre albedrío de otro ser son las mamás, ¿cierto? La mía todavía a veces por ahí se mete en eso y yo tengo 34 ya, imagínense ustedes. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos de las decisiones del otro porque no sabemos la decisión de cada uno. ¿Listo? Hay una cosa que a veces se nos pasa por alto que yo creo que es fundamental pedir en estas épocas de nuestra vida. ¿Qué es fundamental? A nosotros pedimos salud, nosotros pedimos paz, pedimos amor, pedimos abundancia, pedimos protección. Pero en todo este camino yo he aprendido que una de las cosas más importantes que debemos de solicitarle a Dios, a los ángeles, al universo, es que nos ayuden a identificar los bloqueos que están impidiendo que yo sea abundante, que yo sea sano, que yo sea feliz, que yo esté en paz. Eso es fundamental. ¿Cuáles son los bloqueos que me están impidiendo a mí conseguir todo eso que yo quiero conseguir? ¿Sí? Pidamos mucha iluminación para saber en qué aspectos debo trabajar. Porque a veces yo pido ser abundante, pero qué aspectos dentro de mí hay que no están funcionando bien y que están impidiendo que yo conecte con esa abundancia. ¿Sí? Entonces, Dios, universo, ángeles, ayúdenme a ver qué aspectos de mí yo tengo que trabajar para lograr tener X, Y y Z. ¿Qué aspectos, qué bloqueos, qué situaciones, cuál es el camino? Antes de yo pedir abundancia, que me ayuden a ver qué bloqueos son los que yo tengo que me estén impidiendo conectar con la abundancia. Porque si yo no pido identificar el bloqueo, si yo no voy a la causa raíz, puede que a mí me entreguen ahorita aquí $1.000.000, pero si yo tengo un bloqueo de abundancia, ese $1.000.000 se me va mañana. Se me desaparece. Me lo gasto en gomitas y no me di ni cuenta. ¿Por qué? Porque quizás mi mentalidad sigue siendo de pobreza, por ejemplo. Entonces, ahí va un ejemplo. Que la gente dice, el rico siempre va a ser rico. Lo que pasa es que el rico tiene mentalidad de riqueza. ¿Qué pasa, por ejemplo? No sé si lo han visto, y es hasta chistoso, o sea, no me estoy burlando, pero es hasta chistoso. Cuando una persona que tiene una mentalidad de pobreza, por ejemplo, se gana el premio mayor de la lotería, ¿sí?
Si la persona tiene mentalidad de pobreza, la persona hace fiesta, invita al barrio, reparte el dinero, se compra la camioneta, o sea, se gasta el dinero y se le va el dinero en un 2x3 porque no tiene mentalidad de riqueza, o porque tiene un bloqueo que no ha logrado sanar, o porque hay algo en su transgeneracional que no ha logrado sanar. Entonces el dinero le llega pero se le va. Y es que la abundancia no está en la cantidad de dinero, la abundancia va aquí. Es que yo puedo tener ahorita 50.000 pesos colombianos, pero si yo tengo mentalidad de riqueza, yo 50.000 los pongo a producir, ¿cierto? O sea, simple. Y ustedes se van a ver quienes son de Medellín, saben, por ejemplo, que en el centro de la ciudad hay una cantidad de comerciantes que son gente sin estudios que ha salido de los pueblos y tienen negocios reprósperos en el centro de Medellín. Porque son gente que toda la vida aprendió a manejar dinero y aunque no tengan ni una gota de estudio, tienen mentalidad de riqueza y ellos trabajaron sus bloqueos de riqueza. Entonces miren lo interesante que es todo esto, porque esto tiene mucho más de fondo, de largo, o sea, es un tema absolutamente extenso. Hablando, por ejemplo, del tema de la salud, este es otro tema en el cual nosotros le podemos pedir a los ángeles que nos ayuden a identificar qué situaciones, qué bloqueos, qué votos, qué contratos, qué cosas están dentro de mí que yo no he logrado sanar y que por eso se está manifestando como una enfermedad física. Ejemplo, enfermedades transgeneracionales. Todos en una familia con cáncer de seno. Todos en una familia con cáncer de colon. Todos en una familia con esquizofrenia, con Alzheimer. Chicos, ¿ustedes creen que eso es normal? Eso es algo que hay que sanar en ese árbol genealógico. Entonces, si yo hoy me paro desde la conciencia y hago un análisis de todo lo que pasa en mi casa, desde lo físico, desde lo mental, y digo, es que en mi casa hay como una tendencia a la depresión. Ahí hay algo que sanar. Entonces, antes de yo pedirle al arcángel Rafael, por ejemplo, que me mantenga a mí sano, yo debería de pedir que me ayude a sanar ese patrón que está ahí, que está haciendo que todos en mi casa estén enfermos de depresión, porque hay un patrón para sanar. Entonces, vuelvo y repito, fundamental yo pedir que me den la claridad para sanar el bloqueo, para sanar el patrón, para sanar la situación de raíz que está causando que pase todo esto que pasa. Por ejemplo, personas muy jóvenes y viven de médico en médico, de tratamiento en tratamiento. Chicos, un cuerpo joven en equilibrio, es que un cuerpo joven en equilibrio, y me menciona a mí, bueno, afortunadamente soy muy joven, más o menos, equilibrada físicamente, pero un cuerpo joven en equilibrio no debería estar pasando como por tantas cosas, ¿cierto? A nivel físico, por ejemplo, tantas enfermedades, tantas dolencias que hay ahí, eso me tiene que llevar a mí a cuestionarme. Y yo no me debería conformar con el que es que eso es una enfermedad genética, ¿cierto? Eso es una enfermedad genética. Bueno, si es una enfermedad genética, ¿qué hay en tu árbol genealógico? Porque hay que sanarlo. Por acá me preguntan que cómo se puede sanar un cáncer de próstata en la familia. Bueno, lo primero pues es que hay que tomar conciencia, y si tú te vas a ofrecer como la sanadora del clan, entonces tú tendrías que hacer el trabajo. Y pues ahí yo te recomiendo que te acompañes, puede ser por medio de constelaciones familiares, bioreprogramación, angiología, para que te ayuden en ese proceso de cómo sanar el transgeneracional. Hay varias técnicas, entonces pues dependerá mucho de la ciencia por la que tú te vayas, pero pues sí se puede hacer. Cuando hablamos de transgeneracional no solamente hablamos entonces de lo físico, porque por ejemplo hay cosas que son comportamentales.
Entonces, no sé, en mi casa, por ejemplo, todos son solteros, ¿cierto? O todas las mujeres de mi casa son viudas o enviudaron súper jóvenes. Ahí hay con seguridad, hay algo que sanar desde ese transgeneracional. ¿Listo? Vamos a colocar otro ejemplo y es el amor. Ahí que es que yo creo que ahí no, ahí a cada rato metemos las de caminar, como se dice. En cuanto, por ejemplo, al amor, para mí, Adriana, yo pienso que una de las equivocaciones que de pronto más comúnmente cometemos es que yo estoy pidiendo un novio, un esposo, una novia, una esposa, sin antes haber sanado tantas cosas que hay dentro de mi ser. Entonces, ¿yo para qué quiero un novio, un esposo? Para repetir los mismos patrones. Yo, por ejemplo, en ese caso, yo le pediría al amado arcángel, se me fue el nombre, Chamuel, y a los ángeles del amor, que tengo que sanar en cuanto a las relaciones de pareja. Muchachos, las relaciones de pareja son las relaciones a través de las cuales más se aprende. Por ende, son las relaciones de las que más hay que, en las que más hay que trabajar, porque son de las que más se aprende. Entonces, ¿yo para qué quiero, si yo no he sanado los patrones repetitivos, yo para qué quiero un novio si yo ya sé que todos los novios que llegan a mi vida son unos borrachos? Si yo ya he tenido 2 o 3 novios con las mismas características, ¿ustedes piensan que eso es coincidencia? Eso no es coincidencia. Estás atrayendo el mismo patrón de hombre porque ahí hay una enseñanza y porque tú necesitas hacer un trabajo. Entonces no pidas más novios para que no les lleguen otra vez esos desastres de hombres o de mujeres. Más bien nos enfocamos en mirar los patrones y luego de que hemos identificado el patrón, que lo hemos trabajado, que lo hemos liberado, ahí sí pido mi pareja idónea, ¿cierto? Cata, por ejemplo, que es psicóloga, nos dice que una cosa que ella ve mucho en consulta es que una mujer separada, todas las mujeres de su familia son separadas o se les han sido infieles. Es así, o sea, eso es una cadena, una cadena. Entonces, ahí yo puedo cambiar el enfoque y decirle al arcángel Chamuel, mira, yo identifiqué que yo estoy atrayendo este mismo patrón de hombres. Ayúdame desde la conciencia a sanar este patrón, a liberar este patrón. Yo en mi vida quiero un hombre con estas y estas características. Hoy, de manera consciente, yo decido romper este ciclo. Hoy, de manera consciente, yo renuncio a este tipo de experiencias de hombres. Hoy, de manera consciente, yo decido vivir en relaciones mucho más amorosas, respetuosas, tranquilas, hermosas, conscientes, con hombres conscientes, con hombres espirituales, ¿sí? Ya estamos listas, muchachas, para trascender los patrones antiguos de que estamos atrayendo en las relaciones de pareja. Y muchachos también. Lo que pasa es que digo muchachas porque creo que a veces las mujeres son un poquito más abiertas al tema de la espiritualidad que los hombres. Entonces, bueno. Otra cosa importante, yo para qué voy a pedir, por ejemplo, un novio, si yo tengo un grande problema de autoestima, si yo siempre cedo el control, si yo siempre sobrepongo las elecciones o los gustos del otro por encima de mis propios gustos o necesidades, si yo soy masoquista, ¿cierto? Si yo me dejo usar de la manera que quiera, ¿para qué voy a querer un hombre? ¿Para que venga y me haga lo mismo? No. Entonces yo, por ejemplo, en ese caso, le pediría al arcángel Chamuel que me ayude a sanarme a mí misma, que me ayude a reconectarme con mi amor propio, que me ayude a reconocer mi propio valor, que me dé la fuerza para yo tomar decisiones, que me ayude a ser una mujer clara, decidida. Yo le pediría eso. Yo le pediría eso. Entonces yo quiero que hoy cambiemos un poco el enfoque de lo que estamos pidiendo. Porque es que ellos nos van a ayudar a conseguir lo que nosotros estemos pidiendo. Pero si no hemos sanado el bloqueo de fondo, el patrón de fondo, entonces puede que yo pida un Ferrari
y me llegue el Ferrari, pero si yo tengo ahí un patrón que sanar en cuanto a la abundancia, pues yo recibo el Ferrari y salgo a la calle aquí a la esquina y me lo roban. Entonces, ¿yo para qué quiero un Ferrari? Para que me lo roben. O sea, primero trabajo mi tema de merecimiento y de abundancia, ¿cierto? Bueno, por acá me dicen que hace tiempos que siento que no le gusta a nadie, me siento que es como si no pudiera tener un hombre que me quiera. Bella, creo que tú te uniste tarde, pero te voy a hacer una recapitulación rápida. Es que el enfoque hay que cambiarlo. Tú no puedes buscar un hombre que te quiera, o sea, si tú te quieres a ti lo suficiente, por vibración tú vas a traer un hombre que te quiera, pero no podemos buscar al contrario. Ay, él me quiere, entonces si él me quiere para mí es suficiente. Él te va a dar la misma cantidad de amor que tú te des a ti. Por eso las mujeres, muchachas, voy a hacer un taller de empoderamiento femenino, espérenme niveles que lo voy a hacer porque creo que hay mucha tela para cortar. Porque yo creo que las mujeres fuimos muy mal educadas en que simplemente necesitábamos un marido que nos mantuviera, que fuera el proveedor, y nuestras mamás, nuestras abuelas se acostumbraron a estar a su lado con hombres que no querían. Y no se separan que porque quiere la sociedad. Y no se separan que porque están casadas por la iglesia. Y decidieron ser infelices toda la vida, ¿cierto? Entonces para ellas se conformaron con menos y nos empezaron a pasar ese chip de conformarnos con menos. Entonces para nosotros, a veces, me excluyo, cancelado, cancelado, me excluyo, pero para muchas mujeres es suficiente con que el hombre esté ahí, con tener un hombre al lado, así el hombre sea de lo peorcito, pero lo tengo ahí. Al menos ya no llegué a los 34 soltera, porque como nos da miedo llegar a los 34 y 35 solteras, ¿cierto? Entonces, recapitulándote un poco, Bella, es importante que se cambie el enfoque de lo que tú estás solicitando. Porque si en este momento, no conozco tu historia obviamente, pero si en este momento hay una disfuncionalidad en cuanto al tema de la relación de pareja, es porque debe haber algo en ti que está disfuncional. Y esta es una ley universal. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Entonces yo en mi exterior tengo un reflejo de lo que hay dentro de mí. Adri, ha sido horrible. ¿Qué tengo dentro de mí? Si yo dentro de mí no tengo amor, afuera no tengo amor. ¿Sí? Porque eso es causa y efecto. Eso es causa y efecto. Entonces cambiemos el enfoque de lo que necesitamos trabajar. Yo no trabajo en buscar el amor, yo trabajo en sanarme, en sanar esos patrones para poder conectar con el amor, porque por vibración a mí me busca lo que es igual a mí. Si yo me amo, me valoro, me respeto, voy a encontrar un hombre que me ame, me valore y me respete. Y se acaba el tema. Al momento, me preguntan acá, al momento de romper esos patrones, ¿se puede decir que aprendo nuevamente a atraer lo que de verdad deseo desde el corazón? Eh, sí, o sea, tú puedes decir que te conectas. Una de las cosas que a mí me gusta más, como para darte una idea un poco más clara, por ejemplo, cuando yo le dirijo a las personas como corte de cordones, o, o liberación de patrones, ¿cierto? Eh, yo lo que les indico es, por ejemplo, que corten todo vínculo que sea insano con su familia, con su esposo, con sus hijos, o sea, que corten todo vínculo que sea insano y que de manera consciente a partir de ese momento ellos deciden co-crear una vida mucho más consciente, en libertad, en plenitud. ¿Para qué? Para que las decisiones que la persona esté tomando ya sean decisiones propias, no sean decisiones como que vienen heredadas, ¿cierto? Sino que yo ya de manera consciente esté tomando mis propias decisiones. Pero yo sí puedo decir que a partir, por ejemplo, de ahora, decido aprender de una manera más consciente, en conexión plena con mi corazón y mi deseo.
Julia, y en ese caso habría que mirar, por ejemplo, un tema transgeneracional también, habría que mirar, o sea, es que es un tema que tiene también muchos vórtices, vertientes, ay, ni sé cuál es la palabra, bueno, tiene muchos punticos que habría que examinar. Pero cuando, por ejemplo, la mujer me dice, yo me amo, yo me valoro, yo me respeto, pero sin embargo atraigo hombres así, más o menos, ahí podríamos entonces entrar a mirar también un tema de pronto transgeneracional, si hay algo, ¿cierto? Y también de pronto un tema karmático. Entonces ahí, por ejemplo, habría que hacer una limpieza con ese ser, donde tú le digas a ese ser como yo hoy, de manera consciente, me libero, te libero, me perdono, nada te debo, nada me debes, cada uno continúa su camino de manera tranquila y amorosa en libertad. Si en algún momento de mi vida, pasada, presente o futura, yo te hice daño, te pido perdón y yo también te perdono si en algún momento de mi vida pasada, presente y futura también te dañé. Porque puede también ser por ese lado, Juli, puede ser un tema más karmático, o sea, las almas se encuentran nuevamente por un propósito. Puede que haya habido algo que en el pasado no lograron solucionar, entonces ahora la persona se te presenta y te dice, Oli, vengo a pasarte la factura, ¿cierto? Entonces puede ser también por ese lado, Juli. Realmente son muchas las cosas que pueden suceder en ese tipo de casos. Bueno, creo que por hoy era lo que les quería compartir. Me encantó mucho estar con ustedes en este espacio. Los voy a invitar para que el próximo, espérenme, viernes, que es luna llena, meditemos. Entonces vamos a hacer meditación de luna llena. En las redes les voy a estar dejando el recordatorio para que lo tengan ahí presente y nos unamos en meditación de luna llena el viernes. Y les invito también para que el lunes, este lunes 21, se unan a la ceremonia del solsticio de verano, que va a ser muy bonita porque vamos a trabajar mucho con la energía inca, ¿cierto? Vamos a conectar con la ceremonia del Inti Raymi que se realiza en Perú durante también esta fecha, desde el 21 de junio hasta el 24 de junio. Entonces vamos a conectar con esa energía. Y es muy bonito porque en Colombia, o sea, por la ubicación geográfica, la mayoría, o sea, la gran parte de Colombia está en el hemisferio norte, pero hay una puntica que es la zona de Nariño que está en el hemisferio sur, de acuerdo a la división de la línea del Ecuador. Entonces Colombia tiene influencia energética tanto del solsticio de verano, que es en el hemisferio norte, y del solsticio de invierno, que es en el hemisferio sur. Obviamente nos impacta más el solsticio de verano, pero somos privilegiados porque tenemos la influencia, la influencia de las dos energías, del solsticio de verano y del solsticio de invierno. Entonces nos vamos a unir cuánticamente con las tierras incas para realizar el solsticio, la celebración del solsticio. En las redes sociales también está la información del evento. Ese tiene un valor muy accesible, son 20.000 pesos colombianos, $7. Entonces prepárense porque va a estar genial. Nos vemos. Cuídense mucho. Ah, sí, en Chile entran en invierno, en Colombia en teoría en verano, pero como en Colombia como que el clima es el mismo todo el año, no tenemos esos cambios tan drásticos de clima. Entonces nos estaremos viendo. Cuídense mucho, que descansen y feliz fin de semana. Chao. Y qué bueno tener gente de Chile por acá. Chao, chao. Y de Ecuador, María Belén. Chao.